La conferencia de prensa del profesor Víctor Garonday. Por favor, presentar sus nombres y medio cada uno. Profe, ¿qué tal? Daniel Troche para La Gran Jugada, Radio Ñandutí Rocampo. Profe, quizás le haga una pregunta que sea muy difícil de explicar en este momento, pero le quiero consultar. ¿Qué pasó? ¿Qué faltó? ¿Qué ocurrió en el partido de hoy? Donde prácticamente todo fue adverso para su equipo hoy, profe. Empezando un primer tiempo que no se jugó bien, me imagino que no le gustó el primer tiempo tampoco. Expulsión y luego ese gol sobre la hora. Pero si nos puede explicar, yo sé que está en caliente, pero si tiene algunas palabras en este momento. Buenas noches. La sensación de caliente, ¿no? Sí hay emociones, como puede ser tristeza, pero no enojo, porque coincido, el primer tiempo no fue bueno, pero tampoco fuimos superados por el rival. Fue un partido muy disputado y nosotros no debíamos buscar la disputa, porque debíamos tener otra intención, pero se generó un juego de poca área de balón, en poca presencia de área. En el segundo tiempo cometimos un error que lo pagamos doblemente caro, porque lo pagamos con una expulsión y luego el gol. Fue un golpe muy duro, recibir dos momentos que en el fútbol no son deseados ninguno de los dos, quedar con un hombre menos y recibir un gol. Pero rescato a partir de acá la valentía de todos los futbolistas que se doblegaron en el esfuerzo, que fueron en la búsqueda de la presión y de poder descontar, y así lo consiguieron. Y después tuvimos, a mi criterio, varias situaciones de gol en las cuales el arquero rival fue protagonista para evitarlos. Lamentablemente, a falta de un minuto recibimos un gol no esperado, porque veníamos de quedar en una situación de gol a favor y de ahí surge el balón que termina convirtiendo para el triunfo. Pero me rescato lo que le dije a los muchachos. El dolor está, la tristeza está, que eso va a estar siempre cuando el resultado no se da y cuando el deseo era diametralmente otro. Y después rescatar siempre lo que es la entrega. Hoy no me puedo presentar ante los 10 futbolistas que quedaron en cancha y reclamarle algo, porque lo han dejado todo. Hicieron todo lo que debían hacer para poder conseguir un triunfo que lo intentamos y lo buscamos, porque no fuimos un equipo que se metió atrás porque tenía un hombre menos en el campo. Fue un equipo que continuó en la presión y en su modelo de juego de ser protagonista. Lamentablemente, las definiciones tampoco llegaron a favor y considero de que el resumen fue ese, ¿no? Valoro enormemente el trabajo de los 10 que quedaron en cancha, pero no nos alcanzó debido a una acción que cerró sobre la hora en un gol. Buenas noches, profe. Le saluda Yana Armoa para 13 Unicanal. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo planea reponer al grupo en lo anímico, ya que el club se queda sin competencia internacional en lo que va del año? Comencé a hablarlo ya hoy en el vestuario. Cuando las emociones no deseadas invaden, debemos hacer un corte y rescatar lo positivo. Vuelvo a insistir, emociones de dolor, de tristeza, pero no de abandono ni de descreer. Se lo hablé en el vestuario, le hablé que no tienen nada que reprocharse porque lo han dejado todo, se han impuesto en este segundo tiempo después de recibir ese doble golpe, y el fútbol continúa. El fútbol continúa porque vos el domingo tenés un partido ante un rival
que viene peleando también el campeonato, que necesitamos ganar para equipararlo y quedar muy cercano en el puntaje, pero hay que trabajar mucho. Obviamente el psicólogo va a tener mayores herramientas y argumentos. Yo tengo algunas desde algunos diplomados que he hecho, pero no soy especialista, pero sí entiendo de que hay que fortalecer a partir de las acciones buenas que hemos interpretado y hemos ejecutado hoy en día, más allá de que el resultado no fue el deseado, ni el esperado, ni el querido, pero hay que rescatar lo que han hecho y la entrega que tuvieron. Profe, buenas noches, Agustín Benítez de la tribu Depor 1120. Aquí no se busca culpable en realidad lo que fue esta derrota, pero ¿pudiste hablar con Saracho con respecto a lo que fue su expulsión? ¿O todavía no? No. Estas cuestiones muy puntuales trato de que el diálogo sea en lo personal y en el día posterior a lo que sucedió, porque uno con el tiempo toma una mejor reflexión y puede también tener un mejor análisis de lo sucedido. Por ende, bueno, es cuestión de charlarlo, de visualizarlo en los videos y a partir de eso intentar buscar el aprendizaje y el crecimiento. ¿Qué tal, profe? Fernando Medina para Canal 9. Saludos a los presentes. Profe, usted siempre habló de forma sincera en cada conferencia de prensa. Hoy al retirarse el público aurinegro lo culpaba a usted o como el mayor responsable de esta eliminación. ¿Cómo usted va a trabajar a partir de ahora con esa presión por parte del hincha y cómo va a sobrellevar y sacar adelante este barco llamado Guaraní? No necesito del insulto para presionarme. Esta semana tuve una sola cena familiar desde que jugamos. No salí de mi casa porque la presión mía estaba y visualicé un montón de veces el partido jugado, los resúmenes, y la presión viene desde mi interior. Nunca necesito que alguien me grite para activar. Yo siempre soy un tipo que soy el primero que me presiono, soy el primero que me autocritico y soy el primero que valoro también. Así que la presión va a estar el domingo de mi parte. No necesito que alguien me grite de atrás para sentir la presión. Buenas noches, profesor. Aquí en el fondo, Rubén Sosa para Universo 970. Siguiendo un poquitito el hilo de la consulta del colega, ese malestar de parte de los hinchas radicaba mucho en por qué tardó en hacer los cambios, por qué no quemó todos los cambios, por qué no se jugó por meterlo a Ferfer. Él está tan mal físicamente como para no haber ingresado, por lo menos para dar una mano con Iván Ramírez para buscar al menos revertir el resultado de esta noche. El partido tenía un equipo con 11 y otro equipo con 10. Entonces, si uno tiene el partido en empate, no puede perder el poderío de bloquear y neutralizar al rival y atacarlo. Y por eso consideramos que los cambios fueron lo que debíamos hacer. Y siempre sale a reflotar por qué no poner 2-9, ¿no? Y el equipo campeón del mundo en selecciones, ¿con cuántos 9 jugaba? Con 1. Y el equipo campeón del mundo del Interclubes, ¿con cuántos 9 jugaba? Con 1. Y el hecho de, si no sería simple el fútbol, pongo 2-9 y gano todos los partidos. Los otros días un colega en su equipo
decidió salir del 4-2-3-1 y poner un doble 9 y perdió el juego y lo criticaron porque pusieron 2-9. O sea, siempre si no ganás, el que no jugó era el mejor, y cuando ganás acertaste en todo lo que hiciste, y a veces ganás y no acertaste en todo lo que hiciste. Mi conciencia está muy tranquila. Vuelvo a insistir, soy un tipo que no se autodice sos un genio. Soy el primer crítico que tengo yo mismo. Y la razón de los cambios fueron fundada a partir de la necesidad que requería el juego, y esa fue la necesidad que requería hoy en día. Buenas noches, Víctor, por favor, para Deporte Total. ¿Por qué cree, profe, que el partido cambió luego de la expulsión? Porque, desde mi punto de vista, allí Guaraní creció mucho políticamente, fue más que rival, hasta, me atrevo a decir, por querer ganar lo perdió hoy. Coincido que el equipo creció mucho después de ese doble golpe psicológico. Coincido que por eso valoré el esfuerzo y la entrega y la dedicación. Quisimos ganarlo en todo momento. Tuvimos muchas más situaciones de gol que el rival, después del gol de ellos de tiro libre, y no pudimos concretar. A veces también hay un porcentaje, esa pelota que saca el arquero, que entre la mano, el palo, los rebotes que daban los palos caían para afuera, no para adentro. Hay un montón y un sinfín de situaciones que ya pasan a ser anecdóticos, pero coincido totalmente que Guaraní superó después de ese gol al rival en dinámica y en juego, y también fue en búsqueda del triunfo. Profe, aquí Jesús Delgado para LVP. Hoy el punta de referencia al iniciar el 11 fue Richard Torales. ¿No analizó la posibilidad de combinarlo hoy con el Queso Fernández en el ataque a partir de la segunda etapa? ¿A partir de cuándo? A partir del segundo tiempo. Es que nosotros necesitábamos seguir en el juego, y el Queso, el lunes me insultaron cuando lo puse. Entonces hoy, porque no lo pongo, también me van a insultar y me van a reclamar. El Queso va a entrar cuando tiene que entrar, Iván Ramírez va a entrar cuando tiene que entrar, Richard Torales va a entrar cuando tiene que entrar. El semestre pasado jugamos con un 9 y perdimos el campeonato por un punto. Y jugamos con un 9 y terminamos en semifinal de Copa Paraguay. Entonces, el decir hoy la garantía era cambiar y poner, y quién avala que era así. Entonces, estamos haciendo conjeturas a partir de un no ingreso. Y por eso considero de que el equipo se comportó, el equipo protagonizó. Torales hizo un gran partido, como muchos otros futbolistas también. Y la necesidad después del juego requirió tocar muy poco, porque estaban superando al rival, y hacer un cambio por hacer un cambio no lo voy a hacer nunca. No hay necesidad de hacer cambios porque hice los 5 cambios. El reglamento te permite hacer 5 cambios, pero uno va a hacer los cambios que considera necesarios para la acción de juego. Y si este partido no pasaba eso en ese último balón, estaríamos debatiendo cómo salimos los penales. Entonces, siempre digo que la sensación de hacer un cambio por hacer un cambio no la comparto, y la sensación del que el que no entró iba a ser el que nos iba a ganar el partido tampoco la comparto, porque estamos haciendo futurología. Profe, aquí
Evians Patiño para Urbana Sports. Buenas noches a todos los presentes. Ya pasó la Copa Libertadores, hora de cambiar página. ¿Qué mensaje tiene usted para la hinchada viendo la cantidad de público que se presentó el día de hoy? Pedir disculpas porque el deseo era del hincha y de nosotros también, el poder ganar el partido y clasificar. Y decirles que gracias por la gente que alentó y que apoyó, porque realmente fue importante también, porque el posicionarse luego de una adversidad fue también por empuje del hincha que alentó de muy buena manera. Y nada más, no tengo más que decirle porque la tristeza no es solo del hincha, es nuestra también. Nosotros teníamos mucha esperanza en tener 8 partidos más internacionales en este semestre. Iba a ser difícil, sí iba a ser difícil porque contabilizamos que íbamos a tener 24 partidos en 12 semanas, por lo cual iban a ser seguramente 2 partidos por semana. Entonces, de acá a la finalización del torneo iba a tener prácticamente partidos de corrido. Y era nuestro deseo poder tener la Copa Internacional y poder competir igual en el continente. Lamentablemente no se nos dio y estamos tristes por no poder haberlo logrado. Profe, aquí Oscar Jara para Vibra Positiva. Buenas noches, profe. Preguntarte cómo planteaste el partido, porque si bien es cierto el primer tiempo bien lo estaba analizando, creo que no compitió el equipo, en una opinión particular, porque el equipo de Juventud de las Piedras no es, creo, de la similitud del equipo Origen. Uno pensaba de que por ahí podía haber alguna mejor actuación del equipo el día de hoy en cuanto a un volumen mayor de juego desde el inicio del partido para salir a buscarlo. ¿Cómo no fue eso? Si los jugadores no entendieron el mensaje o por dónde pasó la cuestión el día de hoy. Me parece muy duro desacreditar a un equipo. Juventud La Piedra tal vez no tendrá la historia que tiene Guaraní aquí en Paraguay, pero desacreditarlo no es valorable. Juventud La Piedra ganó en la altura de visitante en 2.800 metros al equipo que salió campeón en Ecuador. Entonces sería muy respetuoso consentir lo que me estás preguntando, porque no desvalorizaría nunca a un rival. Y nosotros hicimos el intento del juego que consideramos que era necesario. Vuelvo a insistir, lo que dije al principio, en el primer tiempo no hubo un equipo que se sobrepuso al otro. Fue un partido parejo, creo que no bueno a la vista del espectador. Y el segundo tiempo sí se llenó de emociones. Por ende, felicito al rival y vuelvo a insistir en que los futbolistas tuvieron prácticamente un tiempo sin estar en igualdad numérica y no se sintió en el juego. Última pregunta. Hola, profe, por aquí Freddy Ala de Tigo Sports. Sé que usted está triste, al igual que el vestuario, y hay que dar la vuelta de la página. Y no sé si cabe esta frase: no hay mal que por bien no venga. A partir de ahora se centra todo en el torneo local, en la apertura. Mañana se cierra el libro de pases. Ya no hay chances, no hay posibilidad, no hay diálogo de que se pueda potenciar el equipo con algún futbolista, un extremo, un delantero, o va a afrontar lo que resta del semestre con el plantel que tiene. Gracias. Coincido con lo que estás preguntando. El dolor está, la tristeza está, pero el torneo local está también en posibilidades, y creo que lo dije al principio del año, va a ser un torneo difícil para todos. No va a haber equipos que se disparen y se vayan solos. Y creo que vamos a competir y a dar batalla en el torneo. Como decía recién, si clasificábamos no íbamos a tener semana
libre, completa, si no íbamos a jugar casi todo un doble partido. Y con respecto a la plantilla, sinceramente no he hablado con la dirigencia ni con el gerente deportivo. Estaba muy focalizado en este partido. Vuelvo a reiterar, me encerré en mi casa por este partido. Solamente tuve una cena familiar, como les dije anteriormente, y lamentablemente no hemos podido lograrlo. Así que no voy a poder satisfacer la segunda pregunta porque estaba muy abocado a lo que era el juego de hoy. Finalizamos la conferencia de prensa, el profesor